No sé por qué no se estaba grabando, ahí lo activé de vuelta porque del centro de estudiantes me decían que siempre las grababan. Ahora que me avisaron, lo activé yo manualmente. Entonces continúo con el repaso de la clase anterior. Cuando un sujeto comete su comportamiento, realiza su hecho, amparado por cualquiera de estos 4 criterios normativos de la imputación objetiva, no se va a imputar objetivamente el comportamiento porque no va a estar creando un riesgo típicamente relevante. Cuando un sujeto realiza su conducta amparado por el riesgo permitido o el comportamiento de la víctima es lo que explica el riesgo creado, o ese autor actúa bajo el principio de confianza o la prohibición de regreso, no habrá creación de riesgo típicamente relevante. Ahora, a la inversa, si ninguno de esos criterios normativos explica el hecho realizado por el autor y ese autor realiza un comportamiento que crea un riesgo objetivamente idóneo de matar, por ejemplo, y no está amparado por el riesgo permitido, ni el comportamiento de la víctima, ni la prohibición de regreso, ni el principio de confianza, entonces se podrá afirmar que ese comportamiento ha creado un riesgo típicamente relevante de matar. El segundo elemento a constatar es la relación de causalidad. Y aquí sí estamos empezando entonces el desarrollo de la clase de hoy. Hasta aquí fue un repaso. Este segundo elemento, la relación de causalidad, se constata a través de la utilización fundamentalmente de 2 teorías. La primera es una teoría clásica que se remonta a la creación por parte del autor, de su autor en el año 1873, que fue un autor alemán, von Bury, quien crea la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones, o también denominada condictio sine qua non. Básicamente esta teoría trabaja con la fórmula de la supresión mental hipotética, lo que significa que para poder constatar si una acción es causa de un resultado, se recurre a la supresión mental hipotética de la acción. Y si suprimiendo la acción desaparece el resultado, entonces la relación de causalidad se da como probada. Ejemplo, si Pedro dispara un arma de fuego sobre Juan y Juan muere, esta teoría, para constatar la relación de causalidad, suprime en forma mentalmente hipotética el disparo, y si desaparece el resultado muerte, está claro entonces que hay una relación de causalidad que conecta esa conducta antecedente con ese resultado consecuente. Esta teoría, que es muy efectiva y simple, y fundamentalmente es una teoría que respeta la esencia de la naturaleza jurídica de la relación de causalidad, porque como ustedes ven, no introduce ningún factor de valoración, se circunscribe a constatar si desaparece o no un resultado al suprimir mentalmente en forma hipotética una acción. Es muy eficaz, les venía diciendo, en aquellos casos en donde la relación de causalidad es una relación de causalidad evidente, simple o constatable solamente de este modo. Pero hay delitos en los cuales la complejidad de la comprobación de la relación de causalidad la torna no del todo eficiente. Y para estos casos se recurre complementariamente a otra teoría, que es la llamada teoría de la condición ajustada a las leyes de la naturaleza. Repito, teoría de la condición ajustada a las leyes de la naturaleza, que básicamente lo que procura determinar y preguntarse es
si el resultado producido se haya unido o conectado a una determinada acción previa como efecto de las leyes de la naturaleza. Y para poder contestar y constatar esto, se recurre básicamente a la opinión de expertos con conocimientos científicos. En este punto, en el proceso penal, es donde adquiere suma relevancia la prueba pericial. Ejemplos de esto lo tenemos muchas veces en las causas de contaminación ambiental y en muchas otras vinculadas con mala praxis médica. El aporte científico de expertos se orienta a constatar si conforme el saber científico ese resultado se encuentra unido al comportamiento previo a la acción realizada por la persona que está acusada de ese hecho. Si tanto a través de una teoría como de otra se comprueba la relación de causalidad, vamos a tener entonces dos de los tres elementos necesarios para la constatación del tipo objetivo. Nos falta abordar el tercer aspecto, que es la imputación objetiva del resultado. Este es un juicio valorativo que se formula desde una perspectiva ex post facto porque, como ya explicamos en la clase anterior, en esta valoración se pueden incorporar, se pueden tener en cuenta todas las circunstancias y todos los conocimientos, incluso aquellos adquiridos con posterioridad al momento en el que el sujeto comete la acción delictiva. Y el objeto de este juicio valorativo, recuerden, es determinar si tal como se da, ese resultado concreta el mismo riesgo creado por la conducta del autor. Y aquí también se utilizan algunos criterios valorativos para poder llevar a cabo este juicio de imputación objetiva del resultado. Esos criterios o institutos normativos los podemos caracterizar bajo tres denominaciones. Por un lado están los casos de los denominados desviaciones esenciales del curso causal. Repito, los casos de desviaciones esenciales del curso causal. En segundo lugar, tenemos los casos de intervención posterior de un tercero. Y por último, los casos denominados constitución anormal de la víctima. Ahora los vamos a explicar a los tres. Los repito. Desviaciones esenciales del curso causal, intervención posterior de un tercero y constitución anormal de la víctima. En el caso de las desviaciones esenciales del curso causal, se incluyen en este caso todos aquellos supuestos en los cuales, a pesar de que exista relación de causalidad, porque no se olviden que para poder ingresar a formular este tercer elemento, esta valoración de la imputación objetiva del resultado, ya tenemos que tener por constatada la relación de causalidad. Pero a pesar de que exista una relación de causalidad, es decir, a pesar de que la acción esté conectada con el resultado desde un punto de vista de la relación causa y efecto, valorativamente ese resultado
tal como se produce en el caso concreto, puede obedecer a un desvío de esa relación de causalidad de tal magnitud que excluye la imputación objetiva del resultado. Es decir, que ya no se pueda afirmar valorativamente que el resultado termina concretando aquel mismo riesgo creado por la conducta del autor. Vamos con un ejemplo porque en ese sentido por ahí graficándolo se comprende mejor el concepto. Vamos a seguir con el ejemplo de hoy. Pedro dispara un arma de fuego sobre Juan. Juan, que está herido, es trasladado a un vivo en una ambulancia a un centro hospitalario. Ya en el centro hospitalario, internado, operado, le lograron extirpar la bala de su cuerpo, comenzaba a mejorar su estado de salud y en el ala del hospital donde está alojado se produce un incendio y muere en ese incendio. Alternativa B del mismo caso. Juan, ya operado y recuperándose, le lograron extirpar la bala, estaba mejorando, adquiere un virus intrahospitalario y muere. Entonces, nosotros acá vamos a trabajar con este ejemplo revisando los tres elementos del tipo objetivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿ha creado el comportamiento de Pedro un riesgo objetivamente idóneo de matar a través del disparo del arma de fuego en una zona vital del cuerpo de Juan? En principio, podemos contestar que sí, porque disparar un arma de fuego sobre otro en una zona vital crea un riesgo objetivamente idóneo de matarlo. Eso no está amparado por el riesgo permitido, la víctima no tuvo ningún comportamiento que pueda explicar que haya creado el riesgo, no concurre ninguna circunstancia amparada bajo el principio de confianza ni la prohibición de regreso, entonces afirmamos el primer elemento. Segundo elemento, ¿existe relación de causalidad? Sí, porque si suprimimos mentalmente en forma hipotética el disparo de arma de fuego, la víctima, es decir, Juan, nunca hubiese tenido que ser trasladado al hospital, herido, ni operado, nunca hubiese estado internado y por lo tanto nunca hubiese muerto ni en el incendio del hospital ni por el virus intrahospitalario. Ingresamos al tercer elemento. ¿Es la muerte de Juan, tal como se ha dado, la realización del mismo riesgo idóneo creado por la conducta de Pedro? Y acá la cuestión valorativa de la imputación objetiva del resultado, que fíjense ustedes que también nos sirve el ejemplo para comprender qué significa esto de una valoración ex post facto. En este nivel valorativo estamos incorporando circunstancias y conocimientos y datos que son posteriores a la conducta del autor, como el incendio o el virus intrahospitalario, pero que deben ser incorporadas en la valoración ex post para determinar si el resultado tal como se da concreta ese mismo riesgo creado por la conducta del autor. Y aquí es donde la gran mayoría de los autores y de la jurisprudencia que utiliza los criterios de imputación niega la imputación objetiva del resultado, afirmando que el resultado tal como se dio no es la concreción del mismo riesgo creado por la conducta del autor. En el caso del incendio, ha sobrevenido una circunstancia
posterior que desvió de manera esencial la relación de causalidad y que impide valorativamente poder atribuirle ese resultado a la conducta del autor. Después se verá si ese incendio fue fortuito, si ese incendio fue intencional o si ese incendio fue hasta imprudente o culposo por un cortocircuito provocado por una mala praxis. Son cuestiones que no hacen a determinar si se le imputa o no se le imputa la muerte de Juan al autor Pedro. Sí tienen que tener en claro lo siguiente. Si no se le puede imputar objetivamente el resultado, lo que no se le va a poder atribuir es el delito consumado, pero sí se le podrá atribuir el delito en grado de tentativa, porque hubo creación de riesgo idóneo y eso es suficiente para, en los delitos dolosos, que es en los que estamos abocándonos en la clase de hoy, afirmar que hay tentativa de homicidio. El segundo grupo de casos, que tiene que ver con la intervención posterior de un tercero, lo vamos a explicar utilizando el mismo ejemplo. Pero conceptualmente, este segundo grupo de casos, este criterio de la intervención posterior de un tercero, se explica del siguiente modo. Sucede que a la creación del riesgo idóneo por parte de la conducta del autor, le sigue el comportamiento de un tercero que también crea un riesgo idóneo. Y luego se produce el resultado lesivo. En otras palabras, al riesgo creado por el autor le vamos a llamar riesgo 1. Entre ese riesgo 1 y el resultado que finalmente se produce entre uno y otro, surge un riesgo número 2 creado por un tercero. De modo tal que al momento de valorar la imputación objetiva del resultado, es decir, al momento de determinar a quién se le atribuye ese resultado, si al autor del riesgo 1 o al autor del riesgo 2, cuando se termina afirmando que ese resultado se le atribuye al autor que crea el riesgo 2, la explicación es que al autor del riesgo 1 no se le imputa el resultado por la intervención posterior de un tercero. Vamos con el ejemplo. Pedro dispara un arma de fuego sobre Juan. Juan es trasladado al hospital, es intervenido quirúrgicamente y luego de su intervención quirúrgica, a los pocos días fallece. La pericia, la autopsia, concluye que esa muerte obedece a una sepsis, es decir, a una infección originada por una defectuosa asepsia del instrumental con el cual se lo operó. Entonces, en este ejemplo tenemos gráficamente lo que dije anteriormente de modo más abstracto. Tenemos a Pedro, que con su comportamiento activo de disparar un arma de fuego sobre Juan, crea el riesgo número 1. Crea un riesgo objetivamente idóneo de matar. Tenemos a un integrante del cuerpo médico que tenía el rol y el deber de desinfectar adecuadamente el instrumental, que lo hizo de modo defectuoso, y al ser operado, Juan adquiere esa infección.
ahí se está creando el riesgo número 2. Y posteriormente sobreviene el resultado muerte. Perdón, profe, pero ahí sería culposo, no doloso. Perfectamente tu observación. El punto es el siguiente. La intervención posterior de un tercero que excluye la imputación objetiva del resultado respecto del autor del riesgo originario es indistinto que sea dolosa o culposa. Porque en definitiva, ese resultado se lo vas a estar imputando al autor del riesgo 2. Y en este ejemplo vas a tener, por un lado, una tentativa de homicidio respecto de Pedro, que es el que crea el riesgo número 1, y vas a tener un homicidio imprudente o culposo por parte de quien, de manera defectuosa e incumpliendo su esfera de competencia, no desinfectó adecuadamente el instrumental. Y en este ejemplo se conjuga también uno de los principios que vimos en la clase anterior, el principio de confianza. Por eso, en este ejemplo, el cirujano plástico, la enfermera, etcétera, están fuera de todo, porque en esa distribución de funciones actuaron sobre la base de confiar que el instrumentista había incurrido en una correcta asepsia del instrumental. Lo menciono para que puedan comprender en un ejemplo cómo juegan todos los principios normativos que estamos viendo. Pero tu observación es correcta. La creación del riesgo 2 en el ejemplo que yo doy es culposo. No importa, es suficiente para poder excluir la imputación objetiva del resultado respecto del autor del riesgo 1. Por supuesto que podemos hacer el mismo ejemplo creando un riesgo número 2 doloso. Es decir, Juan está internado en el hospital, lo operaron, le sacaron la bala, y al otro día que lo mandaron a la habitación para que empiece a recuperarse, entra X, que se enteró que Juan era el amante de su novio o de su novia, no importa, y decide vengarse y le dispara un arma de fuego. Entonces, ahí tenés un claro ejemplo de riesgo 2 doloso. Que desde un punto de vista, si se quiere, como de sentido común, pareciera que sería más fácil de entender. Porque claro, le vamos a imputar el homicidio a este segundo porque está claro, entró, disparó y lo mató. Pero valorativamente, en términos de imputación, da igual. El punto que estamos analizando acá es, ese resultado muerte, ¿se lo podemos seguir cargando en la mochila del autor del riesgo 1? No, ni en un caso ni en otro. Porque la intervención posterior de un tercero, ya sea imprudente o dolosa, es la que explica la concreción del resultado tal como se dio. Claro, profe, gracias. No, por favor, entre creación de riesgo y concreción del resultado tiene que haber lo que se llama un nexo de imputación. Ese resultado tiene que ser la concreción del mismo riesgo creado por la conducta del autor. Entonces, en los casos de intervención posterior de un tercero, el riesgo 2, que es el que crea el tercero, quiebra el nexo de imputación con el riesgo 1. Pero no se olviden de lo siguiente, como estamos hablando de los delitos de comisión dolosa, el autor del riesgo 1 no va a quedar impune, va a ser imputado bajo la forma de tentativa. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que disparó, ¿se tiene en cuenta la gravedad de la bala a la hora de la intervención del médico? No te interpreto la consulta. Porque por ahí está herido de gravedad, interviene el médico, igual se muere. ¿Interfiere eso ahí en la persona que disparó? No
¿Le cambia la carátula de homicidio culposo? No, porque si no hay mala praxis médica, no hay creación de riesgo. Ah, O sea, por eso vos lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: tiene que haber una creación de riesgo, doloso o culposo. Ah, está. Sí, sí. Si el médico se aboca a cumplir con su deber, que es operar al herido, y esa operación no es exitosa porque no logra salvarle la vida, ese médico va a estar actuando bajo el riesgo permitido, porque ese Está bien, médico va a estar cumpliendo con su comportamiento apegado a la praxis médica. sí. Está bien. Ahora Bueno, sí, si la pericia da cuenta que hubo una mala praxis médica y que eso puede explicar que el paciente haya fallecido, entonces estamos ante la creación de un riesgo número 2. está. Listo, gracias. No, de nada. Y el tercer grupo de casos se denominan o tienen que ver con la constitución anormal de la víctima, que son casos muy poco habituales, pero que valorativamente se consideran porque tienen que ver con aquellos supuestos en los cuales el resultado se explica por una constitución anormal de la víctima, por una morbilidad que la víctima pueda tener y que hace que, en el común de los casos, ese tipo de creación de riesgo nunca hubiese podido concretarse en el resultado tal como se dio, pero en este caso sí se da sobre la base de una característica o una morbilidad de la víctima. Ejemplo: Pedro agrede con un arma blanca a Juan. Juan fallece porque no logran controlar que se dé sangre porque era hemofílico. Entonces, en el común de la gente, esa herida hubiese podido ser atendida y evitarse la muerte, pero en el caso particular de la víctima, al ser hemofílico, esa lesión implica y explica que fallezca. En este punto tenemos que hacer una salvedad muy importante. Esa característica de la víctima tiene que ser ignorada por el autor, porque si el autor en el momento de actuar cuenta con esa característica de la víctima, entonces el autor sabe que está creando un riesgo objetivamente idóneo de matar, porque sabe que herir a la víctima con el arma blanca, siendo hemofílica, es un riesgo idóneo de matar. Y en este último ejemplo que les vi tienen un ejemplo claro de lo que les dije en la clase anterior, de que la separación entre tipo objetivo y tipo subjetivo es relativa, flexible e interdependiente. ¿Por qué digo esto? Porque hay un factor subjetivo que es el conocimiento concreto de una circunstancia objetiva que se toma en cuenta al momento de hacer la valoración en el tipo objetivo para saber si el autor ha creado un riesgo idóneo de matar. Entonces, si el autor sabe que está agrediendo con arma de fuego a un hemofílico, hay una creación de riesgo objetivamente idóneo de matar. ¿Por qué? Porque el autor tiene un conocimiento concreto del riesgo que está creando. En cambio, si ese autor ignora que la persona víctima es hemofílica,
entonces no tiene un conocimiento del riesgo concreto de que esa clase de lesión puede llegar a ser mortal. Este último grupo de supuestos es escasísimo en la praxis y en la casuística, digamos, pero no obstante lo cual correspondía que lo mencionáramos en la explicación de los criterios normativos que se utilizan a nivel de la imputación objetiva del resultado. Entonces, si tenemos un hecho que desde el punto de vista de la tipicidad tenemos que determinar si el sujeto cometió o no un homicidio, a nivel de tipicidad comenzamos por el tipo objetivo y vamos a analizar imputación objetiva del comportamiento, relación de causalidad e imputación objetiva del resultado. Si concurren los tres elementos, tenemos la tipicidad objetiva completa, comprobada. Y corresponde entonces abocarse al análisis del aspecto o tipo subjetivo. Es decir, valorar si esa conducta fue imprudente o dolosa. En el caso de los delitos que estamos analizando nosotros, que repito, son delitos de comisión dolosa, el tipo subjetivo justamente consiste en constatar si hay o no hay dolo. Para lo cual tenemos que hacer algunas explicaciones. ¿Qué es el dolo? El dolo, antiguamente, cuando dominaba la escena dogmática penal el causalismo, el dolo se denominaba dolus malus. Y tiene dos características que quiero que ustedes tengan claro para entender después su evolución hasta la actualidad. Esas dos características son las siguientes. En primer lugar, la ubicación sistemática. Para el causalismo, ese dolo malo estaba ubicado en la culpabilidad. El segundo dato que quiero que tengan en claro es que para el causalismo, además de estar el dolo integrando y ubicado en el nivel de la culpabilidad, su contenido abarcaba tanto el conocimiento del hecho como el conocimiento del derecho. En otras palabras, el conocimiento del hecho y el conocimiento de que ese hecho estaba prohibido por el derecho. A partir de la irrupción del finalismo, que comenzó a dominar la escena dogmática en la década de 1930, se produce todo un cambio de ubicación sistemática del dolo. Esta es una discusión perimida, superada, hasta arcaica, pero bueno, forma parte de la tradición del derecho penal hacer hincapié en esta reubicación del dolo y de la antigua discusión entre causalismo y finalismo. Yo prefiero mencionarla solamente a los efectos de que ustedes puedan comprender la evolución y el por qué hoy el dolo es lo que es. El punto en cuestión es que el finalismo reubica sistemáticamente el dolo, deja de estar en la culpabilidad y pasa a ser un elemento de la tipicidad, justamente el aspecto del tipo subjetivo. Pero tanto o más importante que
este cambio de ubicación sistemática es también el cambio del contenido del concepto de dolo. El dolo deja de ser un dolo malo y pasa a ser lo que se denomina dolo natural. Belzel, que es el creador del finalismo, habla del dolo natural. Ahora les voy a explicar por qué, pero primero quiero terminar con el concepto. Dolo natural, sí. Disculpe, pasa a ser un elemento de la... Tipicidad. Gracias. Fundamentalmente de la tipicidad subjetiva, un aspecto subjetivo del tipo. Entonces, este dolo natural tiene un contenido distinto, ya no es conocimiento y voluntad de los hechos y conocimiento del derecho, sino que ahora solamente se trata del conocimiento y voluntad de los hechos. El conocimiento del carácter prohibido, es decir, el conocimiento del carácter antijurídico del hecho, queda como elemento de la culpabilidad. Entonces, no solamente se produce un cambio de ubicación sistemática, sino también se produce una fragmentación, una escisión en el contenido del dolo. El dolo ya no abarca el conocimiento del carácter antijurídico, el conocimiento de que ese hecho está prohibido, sino que se circunscribe al conocimiento y la voluntad de los hechos. ¿Por qué hablaba de dolo natural Belzel? Bueno, la explicación es la siguiente. El gran cambio que intenta introducir Belzel en el ámbito del derecho penal es exigir que el derecho respete las estructuras ontológicas, es decir, que el derecho tenga que respetar las estructuras del ser, del mundo real. Y en esa lógica, Belzel afirmaba que ontológicamente todo comportamiento humano se realiza en base al saber vivencial del hombre. Toda persona, al actuar, orienta ese comportamiento en procura de un determinado fin. Por eso se llama finalismo, porque la conducta humana en su estructura lógica objetiva, en su estructura óntica, en su ser, conlleva una finalidad basada en el saber causal, desde lo más irrelevante hasta lo propiamente delictivo. Si yo tengo sed, voy a orientar mi conducta para suministrarme agua. Voy a ir a una canilla, la voy a abrir, voy a tomar del pico, voy a servir un vaso, tomar. Esa explicación de la estructura natural del comportamiento humano no puede ser ignorada por el derecho, dice Belzel. Entonces, cuando nosotros valoramos un comportamiento frente al derecho y lo hacemos en la tipicidad, tenemos que incorporar en ese nivel de la teoría del delito la valoración acerca de si el autor actuó de manera intencional o imprudente. La cuestión acerca de si el sujeto sabía que estaba prohibido lo que hacía es una cuestión de la culpabilidad, es un juicio de reproche a nivel de culpabilidad. Lo que importa a nivel tipicidad es respetar la estructura lógica objetiva de la conducta humana. Y la valoración acerca de si el sujeto actuó con una finalidad determinada tiene que estar y corresponde al nivel de la tipicidad. Muy bien. Explicado esto, históricamente lo que sobrevino a partir de ese momento es una disputa entre dos grandes teorías acerca del concepto y contenido del dolo. Por un lado, la denominada teoría de la voluntad y por otro lado, la teoría de la representación. Pero quiero que tengan en claro lo siguiente. Esta disputa entre estas teorías acerca de cuál es el alcance conceptual del dolo siempre se hace sobre la premisa
aceptada de que la ubicación del dolo es en la tipicidad. Para la teoría de la voluntad hacen falta dos elementos para constatar la concurrencia de dolo. El conocimiento del hecho, es decir, que el sujeto conozca el comportamiento que está realizando, y la voluntad, que quiera llevar adelante ese hecho. Es decir, un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Mientras que la teoría de la representación, que es la que comenzó a dominar la escena jurisprudencial y dogmática, diríamos que a partir de hace unos 30 años, afirma que el dolo, es decir, esta teoría de la representación, afirma que el dolo, la teoría de la representación, Emilia, la teoría del dolo, perdón, la teoría de la representación afirma que el dolo es, o basta con acreditar el conocimiento por parte del autor del riesgo o peligro concreto que crea su conducta. Estos autores de la teoría de la representación dicen: quien conoce el riesgo concreto de su conducta y no obstante eso actúa, quiere. Es como que el elemento volitivo es inherente a la realización del comportamiento con un conocimiento del riesgo concreto que implica ese comportamiento. Lo importante es que comprendan que se trata de que conozca al momento de realizar su conducta el riesgo concreto, es decir, de acuerdo a las circunstancias y características del hecho concreto, no un conocimiento del riesgo abstracto. Ejemplo, para que pueda haber dolo según la teoría de la representación en un accidente de tránsito en el que un sujeto mata a otro, el autor tiene que haber tenido conocimiento concreto del riesgo que estaba creando con su conducta. Y cuando decimos riesgo concreto, tiene que haberse podido representar que con su conducta podía matar a determinada persona. Porque si lo planteáramos en términos abstractos, casi todos los accidentes de tránsito serían dolosos, porque todos sabemos que manejar un auto implica un riesgo inabstracto de poder llegar a tener un accidente y matar a alguien. No es ese conocimiento el suficiente para afirmar dolo. El conocimiento necesario para afirmar dolo es el conocimiento del riesgo concreto del comportamiento. El conocimiento del riesgo concreto que genera el comportamiento a emprender o que está ejecutando. Porque este es un dato clave, chicos. Rige el principio de simultaneidad, es decir, el conocimiento del riesgo concreto tiene que quedarse, tiene que concurrir de forma simultánea con la realización de la conducta. Al momento de realizar el hecho, el sujeto tiene que tener ese conocimiento del riesgo concreto. Por último, quiero mencionarles las tres clasificaciones del dolo. Independientemente de esta cuestión conceptual, el dolo se clasifica en tres categorías: dolo directo, dolo indirecto o de consecuencias necesarias
Y por último, dolo eventual. El dolo directo es el más simple de comprender. Es aquel en el cual el sujeto persigue la realización típica, persigue la concreción del hecho, persigue la creación del riesgo típicamente relevante. Hay una intención directa. A quiere matar a B, procura un arma de fuego, la carga, apunta y dispara. Dolo directo. En el caso del dolo indirecto o de consecuencias necesarias, el autor no lo persigue, pero lo advierte como seguro e inevitable esa consecuencia lesiva. Ejemplo, A quiere matar a B. Entonces pone una bomba en el avión donde va a viajar B, sabiendo que arriba de ese avión van otras personas. Entonces, en este ejemplo hay un dolo directo de homicidio respecto de la víctima B y un dolo indirecto o de consecuencias necesarias de homicidio respecto de los demás pasajeros de ese avión. El autor no podría decir, no, yo solamente tenía dolo porque en realidad quería matar a B, nada más. No, vos tuviste un conocimiento concreto del riesgo que creabas al saber que ponías un arma, una bomba en un avión de pasajeros que además de B transportaba a muchos otros. Entonces era seguro e inevitable que muriesen más personas. Actuaste con homicidio doloso, con dolo de matar. Y por último, los casos de dolo eventual. El dolo eventual, si se quiere, es el dolo que está lindante, limitante con los casos más graves de imprudencia o de culpa. Uno de los casos de imprudencia o de culpa los distingue entre culpa inconsciente o culpa consciente. Bueno, el dolo eventual implica que en tanto y en cuanto el sujeto haya actuado con conocimiento del riesgo concreto, y aún así decide ejecutar su acción, está asumiendo desde el punto de vista subjetivo como probable la concreción de ese resultado y por lo tanto hay dolo eventual. Es muy diferente la pena de un dolo simple, digamos, y un eventual. No, porque todos los delitos dolosos en el Código Penal argentino no distinguen Ah, bien. entre las modalidades de dolo. Lo que sí, al momento de graduar la pena entre un mínimo y un Ah, máximo, bien. es un dato que los jueces pueden tener en cuenta para graduar la pena, pero eso queda sujeto al criterio de individualización judicial de la pena. Bien, gracias. No, de nada. El problema Doctor, con el dolo eventual se daba, sobre todo cuando todavía existía la discusión entre teoría de la voluntad y teoría de la representación. Porque la teoría de la hola voluntad... doctor. Sí, te escucho. Hola, sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Me podría Buenas tardes. repetir la definición de dolo eventual, que me quedó media corta? Sí, el dolo eventual se da cuando el sujeto, según la teoría dominante, que es la teoría de la probabilidad, conoce
la probabilidad del riesgo concreto de la consecuencia lesiva que puede producir su comportamiento. Y a pesar de eso, actúa. Entonces, quien lo hace de este modo, actúa con dolo eventual. No persigue matar, pero sabe que su conducta está creando un riesgo concreto de matar a otro. Y en lugar de abstenerse, ejecuta su acción. Y si después, como consecuencia de ello, mata a otra persona, se podrá afirmar que actuó bajo un dolo eventual. Y en los accidentes de tránsito, en general, los accidentes graves se producen por conductores alcoholizados. En ese caso nunca va a tener conciencia de que mata, pero sale y mata igual. No, ¿Me porque entienden? O sea, es tu raro que un pregunta- accidente de tránsito se produzca por alguien que está bien. El 99,9% está alcoholizado, entonces nunca va a tener conciencia de que sale a conducir y va a matar a alguien. Bien, viene muy bien tu pregunta, con varias aclaraciones. En primer lugar, no son el 99% de los accidentes de tránsito los que se producen con autores alcoholizados, son mucho menos. Hay accidentes de tránsito donde un conductor mata a otro y está sobrio. Te diría que la proporción es un 70-30. En segundo lugar, vos podés tener alcohol en sangre, pero a pesar de eso, no haber perdido la imputabilidad. Es decir, las normas de tránsito, concretamente el Código Penal, en su última reforma, en los artículos 84 y 94, incorpora como circunstancia agravante que el autor lesione o mate a otro con un determinado porcentaje de alcohol en sangre. Cuando vos superás ese porcentaje de alcohol en sangre, posiblemente no estés en un grado de inconsciencia. Pero eso justamente no te hace inimputable, pero perfectamente permite imputar el tipo penal afirmando que el sujeto conocía el riesgo concreto al momento de actuar. Es decir, una persona que viene alcoholizado manejando un vehículo y advierte que el semáforo se pone en rojo, se representa en forma concreta que puede matar a alguien que esté por cruzar. Representación en concreto según las circunstancias del caso. Ahí hay un caso posible de homicidio doloso bajo la forma de dolo eventual. El problema que tenemos nosotros con estos ejemplos es que el legislador en un momento determinado tomó una decisión político-criminal, que fue la de introducir este tipo de circunstancias como agravantes de los homicidios culposos. Entonces, vos tenés acá una contradicción, si se quiere, entre un concepto dogmático que afirma que muchos de estos casos podrían ser dolo eventual y una decisión política que dijo los encuadro como casos de homicidio culposo agravado. Les puso una escala de pena intermedia entre el homicidio culposo y el homicidio doloso y los situó, los ubicó en el Código Penal en el en el artículo siguiente a los casos de homicidio o lesiones culposas. Y por respeto al principio de legalidad, es muy difícil salirse del homicidio culposo agravado e imponer un homicidio doloso por dolo eventual. Cuando las circunstancias del riesgo son las mismas que el legislador introdujo en la norma, no podés salirte de esa norma para imputar dolo eventual.
son casos de homicidio culposo agravado. Pero en este caso, por una decisión político-criminal que tipificó estos hechos de un modo, para algunos, insuficiente, porque tendría que haber evitado incurrir en una fórmula tan taxativa que denomina y detalla las características para considerarla como homicidio culposo agravado. Es una discusión que se da en muchos juicios orales, pero que viene medio impuesta por el legislador, porque el legislador estableció una norma, una ley, y como vimos en la primera clase, principio de legalidad, ley escrita, estricta, previa, uno tiene que respetar el texto legal. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, los voy a dejar porque tengo otra clase, una conferencia por Zoom, y en todo caso las dudas las podemos conversar en la clase que viene, y cualquier duda que tengan ahora me la pueden hacer por el chat, no tengo ningún problema. Muchas gracias. De nada, profe, hasta la próxima. Gracias. No, de nada. Chao, profe, gracias. Hasta luego.